Ah, sí, sí. Y bueno, totalmente no necesita de no quería hacer la vida mover en la segunda parte. También puedes mover la atención. De hecho, Igual, sí, a lo mejor. ¿Qué quieres vender? Viste que como tenés clase teórica y práctica el miércoles. sí, que si no se muere sin ver. No, a mí no me molesta. ¿Vos hacías mañana? Viste que preguntó que no me mañana, porque la tabla de más. Y supuestamente creo que no se Se había perdido la conexión. Los que están conectados, ¿me escuchan? Y acá somos 6, 9. Sonaba una 20 y casi estaba muy débil. Acá hace clic. ¿Listo? Ah, ahí está, sí me escuchan, dice. A ver, veamos. Cuando me dijiste eso, yo digo, ya se nos mata. Ahí está conectado. Estamos, bien. Y yo tengo análisis de que está ahí. Bueno, al pelo. Ya me estaba- Gracias, Anaí. No me dijo nada, yo creo que se explotó. Le diste iniciar, ¿no? La pantalla. Y ahí viene. ¿A cuál? Esa pantallita. El cuadradito le puse iniciar, sí. Listo, ya está grabando. Bueno, Ahí, ya tiene pasa el Córdoba. ya tiene las notas, güey. Nosotros teníamos, pero nosotros venimos pedacinos. Ya vi, te dieron las notas. Dijeron la de la mañana. ¿La de la mañana? Sí. Y sigo que la probó, pero ¿Ah? Hizo uno, ¿no? El otro hizo que. ahí estamos. Qué poca fe que se tiene. Sí, que uno ya sabe, profe, lo que hace. Sí, ¿no? Eso es bueno, uno sabe lo que hace. Porque después me dice, no, profe, ¿por qué? Y me dice, quiero ver mi examen. Voy a ver y no hizo nada. Y dice, ¿qué quería ver? No sé. Lo motivó, profe, lo motivó. Lo entusiasmé. Ahora voy a pelear. Bueno, hay poco público hoy, somos poquitos, conectados también, debe ser el calor. Bueno, hoy vamos a ver un tema del que sabemos mucho, pero no tanto, porque es de uso común, lo usamos muchísimo, es parte de nuestra vida prácticamente, y es el GPS. El GPS o Sistema de Posicionamiento Global. También el verdadero nombre es Navstar GPS 1, ¿no? Bueno, básicamente el GPS, ¿qué es lo que nos permite hacer? Nos permite ubicar una posición de un objeto, una posición de un vehículo, ¿sí? Básicamente es eso. Parece algo muy simple, pero a la vez que empezamos a ver, se vuelve un poquito más complejo. Lo que queremos ver hoy es tratar de entender cómo es que funciona este sistema GPS, ¿no? Y ver algunas diferencias que por ahí tomamos como... Muchas veces hablamos de GPS, hablamos del celular, y el celular no es propiamente un GPS, ya vamos a ver cuál es la diferencia fundamental. Pero últimamente lo estamos usando casi para todo, lo usamos para nuestra vida cotidiana, queremos llegar a la casa de un amigo, buscamos el GPS del celular, ya les comentaré de qué se trata la diferencia, y vamos a la casa de un amigo por medio de esto, un negocio, cuando hacemos turismo, buscamos los que les gusta por ahí hacer trekking, no sé si a alguno de por acá les gustará, pero uno busca en el Wikiloc, qué sé yo, y tiene las rutas marcadas. O sea, para una cosa u otra, el GPS lo estamos usando continuamente, ¿no? Y básicamente nos permite ubicar la posición de un objeto. También, ¿con qué precisión se trabaja? Y bueno, eso es variable también, depende del equipo que estemos usando. Ya vamos a ver, podemos llegar hasta el centímetro de precisión, pero lo más común es que sea de varios metros. Y por ahí los que fueron al curso, a la conferencia el otro día de drones, lo vieron en vivo y en directo, pudieron ver esa diferencia, ese error, ¿no? Cuando el dron despegó,
a cuando volvió y aterrizó más allá. Esa era la diferencia, el error que tenía el equipo GPS, porque no estaba trabajando al centímetro, tenía varios metros de error. Ese error puede ser mucho más grande. Bueno, pero ya vamos a entrar bien en ese tema. Básicamente, cuando hablamos del GPS, siempre nosotros, por costumbre, nos referimos al aparato y decimos, tengo un GPS, ¿no es cierto? Pero en realidad el GPS es todo el sistema. Es el sistema de los satélites, es el sistema de los controles que hay y el aparato propiamente dicho. Y ya vamos a ver cada uno de estos segmentos en detalle. Pero el sistema GPS funciona con 27 satélites que están orbitando, de los cuales 24 están operativos. Ya vamos a ver que se encuentran en distintas órbitas, en 6 órbitas, con 4 satélites cada uno. Entonces, y eso nos va garantizando una cobertura. Ahora le estoy tirando la información así en sentido general, ya vamos a ver bien un poquito más en detalle a medida que vamos pasando las diapositivas. Pero es todo este sistema el que nos permite a nosotros conocer la ubicación de un punto. Como todo avance científico, y ustedes, o tecnológico, científico, todo avance que ha tenido la humanidad, ustedes lo deben haber notado, y por ahí los que les gusta la historia seguro ya lo saben. Casi siempre vienen de la mano con las guerras, o con fines militares. Casi siempre es así. Nosotros hoy en día disponemos de los aviones, ¿no es cierto?, los que van haciendo aplicaciones, hacemos aplicaciones sobre los cultivos, y eso en su momento en realidad eran aviones que pasaban y tiraban productos químicos para matar personas. O sea, era así. O sea, ese fue el inicio, digamos. No sé por qué al ser humano siempre como que se le despierta la creatividad para hacer macana, digamos, para hacer estas cosas. Y después que pasan estos, el desarrollo de motores también, fue durante la Segunda Guerra Mundial, pero se disparó, se hizo mucho más eficiente el consumo de combustible, de fuerza, nada. Los grandes avances siempre se lograron en este sentido. Y bueno, el tema del GPS va por ese lado también, no es que dijeran, che, que mirá, sería lindo ubicar no, como siempre, esto nos sirve con fines militares para poder tener cobertura a nivel global y bueno. Pero como esto en un principio comienza con, y no sé si, a ver, me voy a adelantar un poco. En un principio, bueno, esto lo comienza a desarrollar Francia, Bélgica, pero como siempre Estados Unidos toma posesión de esto, lo desarrolla Estados Unidos, pero el origen de todo esto se remonta a el 1957, con la Unión Soviética. Ustedes vieron que había una carrera espacial entre Estados Unidos y los rusos, lo que era en ese tiempo la Unión Soviética, y que si somos objetivos y leemos un poquito qué es lo que pasó puntualmente en cada uno de los grandes sucesos, me parece que los rusos llevaban un poquito la delantera, ¿no? Pusieron a la primera persona fuera del espacio, no de la Luna, sino en el espacio, el primer ser vivo también, y en el caso de los satélites, el satélite Sputnik fue el primer lanzamiento y lo logran los rusos, ¿no es cierto?, la Unión Soviética. ¿Cuál es el tema? Para poder ver qué es lo que pasaba, hacer el seguimiento de estos satélites, ver que la órbita, que estuviera marchando todo adecuadamente, ellos se basaban en el efecto Doppler, que acá les puse la definición, dice que es el cambio en la frecuencia percibida de cualquier movimiento ondulatorio, cuando el emisor o foco de ondas, el receptor o observador se desplazan uno respecto al otro, ¿no es cierto? Eso, se van emitiendo ondas desde el satélite y a partir de eso iban controlando que la órbita del satélite fuera la correcta. El tema es que dicen, pará, nosotros desde posiciones conocidas en la Tierra conocemos perfectamente las coordenadas y gracias al efecto Doppler podemos conocer la órbita del satélite. Entonces podemos hacer lo contrario, lo inverso. Si nosotros conocemos perfectamente la órbita, con este efecto podemos determinar cuál es la posición de un punto. Entonces a partir de ahí comienza esto de, trabajemos sobre esto. Y comienza el desarrollo de este tipo de tecnología. Entonces en un principio
empiezan a perfeccionar los métodos básicos de observaciones satelitales que les puse acá. Empiezan a ver el tema de órbitas, calcularlas con exactitud, de qué manera se puede determinar de forma correcta el campo de gravedad terrestre. Se comienza a avanzar sobre esto. ¿Para qué? Para hacer este efecto inverso que les digo. Si a partir de un punto terrestre conocido puedo conocer una órbita, a partir de una órbita conocida puedo determinar dónde estoy, el punto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la Armada estadounidense, ni lerda ni perezosa, es la que capta esta tecnología primero, pero no es la única hoy en día, primero, y comienza a trabajar, avanza sobre esto. A partir de esto surge el primer sistema, el anterior al GPS, que es el sistema Transit. Es muy similar, digamos, el funcionamiento es similar al del GPS. El tema es que, bueno, lo vemos acá, entra en operaciones en el año 1964, y en el 67 ya se comienza a utilizar con fines científicos, con fines de investigación, fines geodésicos, más comienza a tener un uso civil, ¿no es cierto? Y este sistema estuvo funcionando hasta el año 1996, o sea que tuvo su época de gloria, digamos, varios años estuvo este sistema en funcionamiento y fue de muchísima utilidad. Hoy en día casi ya no se habla, poca gente conoce de su existencia, pero fue el puntapié para que se empiece a desarrollar esta tecnología. Pero bueno, tenía algunas deficiencias. Como les dije, es un sistema parecido al GPS, pero ¿por qué es que después interviene el GPS y este sistema queda en desuso? Porque las órbitas de estos satélites tenían muy poca altura. Entonces, se veían afectadas por las fuerzas de gravedad. ¿Sí? Entonces había que hacer correcciones de las órbitas, había ahí varios inconvenientes por eso. Al tener poca altura también, y algo que pasa con el GPS, ya les voy a contar enseguida, la señal se veía alterada por la atmósfera, también, pero en una medida un poco mayor que lo que pasa con el GPS. Es por la frecuencia, el tipo de frecuencia que utilizaba. Había huecos de las observaciones muy grandes, y esto qué quiere decir, como este sistema no tenía muchos satélites, tenía que esperar a tener cobertura. Entonces me quedaba en un punto con el equipo y hasta que tuviera la cobertura adecuada pasaba mucho tiempo. Y las actualizaciones de posición las tenía cada 40 minutos. Entonces, para poder tener unas coordenadas válidas, con una buena información confiable, me tenía que quedar en un lugar quietito 40 minutos y ahí tenía la posición del punto. Entonces, tenía sus desventajas, sus deficiencias, pero para la época era un avance grandísimo, digamos. O sea, hoy en día decimos, che, voy a estar 40 minutos parado, pero bueno, por ahí preferible 40 minutos que todo el trabajo que a uno le lleva a poder determinar una coordenada, ¿no? Que es un trabajo mucho más engorroso. Entonces, bueno, fue un buen inicio este sistema para entrar en lo que es GPS, pero bueno, está bien, ese fue el inicio, porque al poco tiempo en que el sistema Transit entre en operación, que estamos hablando del año, acá les había puesto del 64 y en el 67 ya tiene fines civiles, en el GPS en el 73 ya comienza ya entra no en funcionamiento, pero se inicia el programa Navstar o GPS con el que ya comienzan a trabajar en este otro sistema. Acá entran a trabajar la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos en conjunto, y en el año 1978 dice que lanzan el primer satélite de una serie de 4, ¿sí? O sea, como todo, de a poco, estas cosas van avanzando continuamente. Deben haber visto algunos de ustedes los satélites Starlink hace un tiempo, cuando el año pasado fue que primero pensaban que eran ovnis, no, hace como 3 años fue que pasaban así el trencito de satélite. Bueno, esas son nuevas tecnologías, ¿sí? Que van avanzando. Bueno, en su momento, esto fue el Starlink de su momento, estaban lanzando satélites en un hito que era, bueno, un avance grande, ¿no? para toda la humanidad. En el año 78 comienzan a lanzar los satélites. Esto logra que se comience a hablar un poquito en el mismo idioma en cuanto a coordenadas, ¿no? Como ya habrán visto con el profe Luis, ¿lo vieron? No me acuerdo si vieron algo conmigo, pero vimos lo que es el elipsoide, vieron lo que es el datum, un poquito lo que es el sistema de coordenadas, ¿no? Coordenadas geográficas, pero también vimos que habían coordenadas locales. Entonces,
era un poquito complicado comparar información de la que teníamos a nivel nacional con quizás la que tenía alguien en China o la que tenía alguien en España, no sé, en Estados Unidos. Entonces, como que cada lugar tenía su propio sistema de referencia, y a partir de aquí comienza como a globalizarse esto. Empezamos todos a hablar el mismo idioma, porque necesitamos ya tener un sistema común de coordenadas espaciales de referencia mundial, ¿no? Es lo que les dice aquí. ¿Y qué nos garantizaba este sistema GPS? Algunas cosas ya ustedes las saben, pero por ahí como que uno no se hace una idea de lo grande que es, digamos. Tener cobertura en cualquier momento del día, en cualquier lugar del planeta. Y esa es una diferencia grande con el celular, porque decimos, yo tengo un GPS en el celular, pero me quedé sin señal y chao, salvo que haya bajado por ahí algunas cosas que uno la va descargando y puede seguir trabajando. Pero lo normal es que uno pierde la señal y perdió la señal, digamos. Si no tomó algún recaudo, listo. El GPS no, el GPS garantiza que uno tiene cobertura en cualquier punto del planeta. Yo puedo estar en el Sahara, en medio, y tengo un equipo GPS y voy a tener cobertura. Esa es una diferencia grande. Y para la obtención de coordenadas se basa en la determinación simultánea de distancias a 4 satélites. Ya vamos a ver eso, ya vamos a profundizar en eso. Hay dos cositas, y no sé si las tengo acá, no, después les comento. Se siguen lanzando satélites en el 78, y entre el 78 y el 85, llevan incorporados relojes atómicos. Esta serie de relojes atómicos tienen una precisión de más o menos, dice, 1 segundo en 1.000.000 de años. O sea, son relojes de altísima precisión. Y después se sigue, como todo, se sigue investigando, se siguen desarrollando cosas, se hacen relojes más precisos aún todavía, que son los que se lanzaron en los siguientes satélites, y estos ya tienen una precisión de más o menos 1 segundo en 2.7 millones de años. O sea, va a haber una variación en esa cantidad, es una bestialidad. Pero bueno, así se trabaja a ese nivel satélite, ¿no? Dice que se declaró con capacidad operacional en diciembre del 93 y con capacidad plena en el 95. Y después, ya en el 94, Estados Unidos comienza a ofrecer el servicio de forma gratuita, primero para aviones, y hoy en día ya para uso civil, ¿no? Lo usamos todos tenemos acceso al GPS. Eso nos permite a todos disponer de esta tecnología, pero Estados Unidos no tiene una obligación para con nosotros, digamos. Si ellos quieren cortar el servicio, lo pueden cortar. Si quieren meter un error en la señal, lo hacen, y de hecho lo hacen. Ponen algunos errorcitos ahí para que no sean tan fiables los datos, eso, muchos de forma intencional. Y en un caso de guerra, no podemos confiarnos en esta tecnología, porque al toque, si estamos del lado de ese bando, estamos bien, pero si no estamos de ese lado seguramente no funciona más el sistema para nosotros. Entonces, bueno, ellos tienen ese derecho, por lo mismo, por lo que no cobran. Úsenlo tranquilos, pero si funciona mal o algo, no es responsabilidad nuestra, no. Se lavan un poquito las manos, está bien, es su tecnología. Ya vamos a ver que GPS es uno de los sistemas que existen, no son todos. Entonces, redondeando ya, ¿qué es lo que nos permite el sistema? Dos cositas sencillas. Todo se reduce a dos cosas. Por un lado, un planteo directo o levantamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene en el terreno, tenemos puntos, no puse ahí, en el terreno, y queremos conocer las coordenadas de ese punto. Estamos ubicados, queremos conocer nuestra ubicación, estamos con el GPS y queremos conocer la ubicación. Ese es el levantamiento directo. O el planteo directo al levantamiento. Y por otro lado tenemos el inverso, o replanteo, que ya vimos en las clases que es un replanteo. Al revés, yo tengo las coordenadas del punto y quiero saber en dónde está ubicado ese punto con esas coordenadas. Entonces el sistema GPS, esto es básicamente lo que hace: darnos las coordenadas de un punto, y teniendo las coordenadas, ir hasta un punto. Pero a partir de eso, dependiendo de cuál es la finalidad del equipo que estoy usando, del software, de mis necesidades, ya el equipo trae un software incorporado en el cual, por ejemplo, pueden estar las calles de mi ciudad,
ubicados algunos puntos ya prefijados en donde, no sé, que quede Acrópolis. Entonces quiero llegar, pongo esas coordenadas y ya me lleva directamente. ¿Sí? O sea, depende de mis necesidades. Cada equipo tiene su propio software y su propia información cargada. Pero lo que hace el GPS, el sistema en sí, es eso. O me da un punto, las coordenadas de ese punto, o me lleva las coordenadas de un punto a un punto cuyas coordenadas conozco. Esas dos cositas. Bueno, acá es un poquito lo que les explicaba, que todo esto no implica un compromiso legal de Estados Unidos, que el acceso a las señales de carácter público, no nos pueden cobrar nada, salvo por algún otro tipo de servicios que ya vamos a ver, que pueden ser servicios de corrección de datos, de procesamiento, alguna otra cosa, pero así, el uso común es gratis, no nos cobran nada. Y bueno, y dice que el GPS ha sobrepasado ampliamente el uso militar, y es verdad, por lo menos los que no somos los países que hacemos esta tecnología, como Estados Unidos, o Rusia, o Europa, que en conjunto tienen otro, ya lo vamos a ver, otro sistema. Nosotros, que solamente somos usuarios, la verdad que militarmente no nos sirve tanto, digamos, sí nos sirve, por supuesto, pero el uso civil lo sobrepasó por mucho al uso militar. Lo usamos para todo. Hasta vemos que hasta el Google nos dice, permite, ¿cómo dice? Si permitimos que Google acceda a nuestra ubicación, por ejemplo, y con eso nos va tirando información que a nosotros nos puede servir. Porque si estamos en Jujuy, nos empieza a tirar páginas de cercanías que pueden ser de nuestro interés. Lo mismo pasa con Facebook, con Instagram, con un montón de aplicaciones que usamos, con estas de aplicaciones de citas que por ahí deben haber usado también. Claro, que no me acuerdo, el Badoo, ya no sé si se usa ese, pero bueno, el Badoo, andaban baduceando los muchachos ahí. Bueno, eso vieron que con la ubicación del dispositivo iba tirando las parejas potenciales que habían cerca, ¿no es cierto? O sea, fíjense hasta dónde llega el uso del GPS, ¿no? Una cosa muy loca. Entonces, bueno, sobrepasó muchísimo el uso civil al uso militar. Bueno, ahora ya vamos a entrar un poco más en profundidad. Vamos a empezar a desglosar este GPS, de qué se trata. Los componentes del sistema. Tenemos, por un lado, lo que es el segmento espacial, por otro lado, lo que es el segmento de control, y por otro lado, lo que es el segmento usuario. Eso es lo que les comentaba cuando comenzamos esta charla, de que uno está acostumbrado a decir GPS al aparato, cuando en realidad es todo este sistema. Todo esto conforma a lo que es el GPS, que es justamente el sistema de posicionamiento global. El segmento espacial, como les dije en un principio, está conformado por un total de 27 satélites, de los cuales 24 están en funcionamiento, están activos, los otros 3 quedan como un respaldo. De los 24 satélites, estos están dispuestos en 6 órbitas diferentes, y en cada órbita tenemos 4 satélites. Y ahí les tiré algunas características: la altitud a la que están trabajando, 20.200 kilómetros, el periodo en el que dan una vuelta alrededor de la Tierra, la inclinación con respecto al ecuador, ¿sí? Y estos equipos trabajan con paneles solares, así que continuamente se van alimentando de energía. Cuando hay algún desperfecto con algún satélite, se lo desactiva y ahí nomás uno de los 3 de respaldo que está toma su lugar y continúa el sistema funcionando. Entonces, esta disposición, lo tenemos así, nos garantiza que en cualquier momento del día, en cualquier lugar del planeta, vamos a tener por lo menos 4 satélites arriba nuestro. Si son más, mejor, pero para que el sistema funcione, tiene que haber 4 satélites arriba nuestro dándonos cobertura. Esta disposición, estas órbitas dispuestas de esa manera, con los 4 satélites, y está calculado para que esto suceda. Y ahí vemos otra imagen en donde lo tenemos ahí alrededor de la Tierra, un poquito gráfica, pero como para que se hagan una idea de cómo funciona. Bueno, ese es el segmento espacial. 24 satélites en 6 órbitas, con 4 satélites cada una.
Y después tenemos lo que es el segmento de control. Es el segmento terrestre. Son estaciones de control que están dispuestas alrededor del planeta. ¿Qué es lo que hacen estas estaciones? Bueno, controlan las órbitas, básicamente, del segmento espacial, ¿no? De los satélites. Van controlando que estén funcionando de forma correcta, van monitoreando las órbitas y les van enviando correcciones también al sistema espacial, al segmento espacial, para que marche todo de forma adecuada. Y también desde aquí se activan y desactivan satélites para lo que es el tema de mantenimiento, ¿no? Bueno, este segmento de control está dispuesto alrededor de la Tierra, como les dije, también de manera de que, así como tenemos cobertura nosotros de los satélites, desde ahí también tenemos llegada a todos los satélites desde la Tierra. Yo les puse aquí un listado, porque creo que está desactualizado, me parece que hay más estaciones, pero bueno, algunas, fíjense: Colorado Springs, Isla Ascensión, Diego García, Hawái, Quito, Buenos Aires, ¿sí? Y si lo vemos en un mapa, vemos algunas, como les digo, me parece que faltan algunas más, pero es como para que tengan una idea gráfica de cómo están distribuidos los controles. Y bueno, y así a simple vista nada más podemos ver que en la zona de Rusia no tenemos ningún segmento de control. Si vemos en lo que es China, tampoco. Entonces ahí nos damos cuenta cómo la política, cómo estas cuestiones ideológicas también tienen que ver, ¿no? Un poco con estas cosas, que indirectamente se va viendo la finalidad de todo este desarrollo tecnológico, gracias al cual hoy en día podemos disponer. Y bueno, lo vemos distribuido desde Argentina hasta Australia, pasando por África. Vemos que hay estaciones de control. Ese es el segmento. Y por último tenemos lo que es el segmento usuario, que ahí sí ya es nuestro aparato propiamente dicho, nuestro receptor, el GPS que llamamos, y como dice ahí, el instrumento en sí. Pero el GPS ya constituye todo el equipo, ¿no? El hardware y el software que nos sirve para poder trabajar. No es solamente la parte física, sino lo que tiene por dentro en nuestro equipo, lo que nos va a permitir trabajar, y por eso es que conseguimos equipos de acuerdo a nuestras necesidades. Podemos comprar GPS para nuestro vehículo, que nos ponemos ahí en el auto y podemos, para hacer turismo. Los muchachos que hacen rally, los que participan en el Dakar, ustedes vieron que tienen ya todos los mapas cargados en su GPS. Los que hacemos montañismo, también tenemos los equipos con nuestros propios tracks, ya con nuestros propios. Entonces todo eso tiene que ver con el software. Entonces va más allá del equipo que tenga un receptor, sino del software que tenga cargado ese equipo. En el caso de los jugadores de fútbol, no sé si vieron que utilizan para medir el posicionamiento, dónde están constantemente, ¿Ah, sí? hacia dónde se mueven en la cancha. Ah, sí, tienen también esos sensores, serán Sí. GPS. Ah, mire. No, la verdad que no sé, pero ¿no? Está bueno. Sí, así miden, digamos, si un jugador corrió, qué tanto corrió, qué tanto Ah, de ahí sacan todo el rendimiento, ¿no? Sí, Claro. utilizan ese sistema para ver qué tanto cumple su función. Claro, quién se quedó quieto, quién tuvo. Claro, y que después lo largan cuando terminan los torneos y dicen tal jugador fue el que más corrió en todo el campeonato, algo así, ¿no? Sí, yo muy futbolero no soy, pero bueno. Sí, está bueno eso. Bueno, eso vemos que llega a todos los ámbitos. Llegó el GPS del fútbol al Badoo y al Instagram y a los tirabombas, o sea, a todo. En realidad nació para tirar bombas. Exactamente, claro, esa era la finalidad. La función principal es poner la ojiva nuclear para que caiga en la cabeza de. ¿Y Esa qué? es la función principal. Y sí, ¿y qué es lo que hicieron ahora en la guerra que está en el Líbano? Pasó esto hace 2 o 3 días. La guerra de Irak también. También. No, se utiliza para todo. Bueno, acá les puse un gráfico de cómo más o menos interactúan estos 3 segmentos, pero lo veo medio complicadito, así que se lo simplifiqué en otro así. Se lo hice más esquemático.
vemos un segmento de control que intercambia información con los satélites y tenemos nuestro receptor o segmento usuario. Entonces acá tenemos el segmento de control, segmento espacial y segmento usuario, ¿no? Yo me olvido acá, segmento de control, espacial y usuario. Vemos que entre el segmento de control y el satélite hay un feedback de información, hay un ida y vuelta. Hay datos que van al satélite y datos que llegan desde el satélite. Cosa que no pasa con el segmento usuario. El segmento usuario se trata de un receptor, recibe información. Eso es lo que permite que el número... Con la fibra, ¿no? Ah, cierto. Sí, igual para que vean los chicos, así les voy marcando. Esto nos permite que el número de usuarios sea ilimitado. Así que, justamente porque si hubiera un ida y vuelta, ya se complejiza el sistema y no podría ser que uno compre un equipo, lo prendo y ya estoy recibiendo información. Entonces el satélite continuamente emite información. Si yo tengo un receptor que es capaz de recibir esa información, la tomo. Y si no, no. Entonces esto permite que sea ilimitado el acceso de usuarios al GPS y por eso no se cobra. ¿De cuáles son las partes que consta? Pero esto así en sentido muy general, les tiro la info porque esto cambia de acuerdo a los equipos, pero bueno, lo que sí o sí tienen son las antenas. La posición que me da el sistema, el punto, las coordenadas que me tira, son las coordenadas de la antena. ¿Sí? Entonces, de la antena, del lugar, si acá tiene una antena así, y ahí está, de ese punto me está dando las coordenadas. Entonces, bueno, tenemos eso, una sección de radio canal, microprocesador, en el cual ahí podemos hacer un procesamiento, almacenamiento de datos. Bueno, la fuente de energía, oscilador de precisión para el tema de códigos, bueno, ya les vamos a ver ese tema. Interfaces del usuario, las pantallas, teclado de comando, cada equipo varía también, cambia el tipo de controlador que tienen. Así como en un celular, ¿no? Que cada... como que tienen sus propias configuraciones. Bueno, en este caso también hay GPS con botoneras, hay GPS que tienen un controlador aparte, bueno, pero básicamente es esa, así en términos generales. Y la memoria de almacenamiento, donde podemos ir cargando puntos, cargando tracks, y toda la información que necesitemos. Bueno, agarramos nosotros, prendemos el equipo, prendemos el GPS y la información que nos da también de forma generalizada, porque cada GPS tiene sus propias pantallas, de vuelta a lo mismo que les dije, es esto. Nos tira los satélites localizados. ¿Cuántos satélites hay cerca? Satélites en seguimiento, de esos que están, cuáles realmente nos están dando una cobertura. Intensidad de la señal recibida. La posición, ahí ya podemos ver la longitud, latitud, altitud y la calidad de la geometría de observación, que ya vamos a ver también qué pasa con esa geometría enseguida. Y acá, no sé si sigue, pero después sí se los enseño bien. Tenemos distintos tipos de equipos y acá están lo que son los navegadores comunes, que tienen una precisión baja, y los equipos geodésicos o diferenciales que nos tiran una precisión mucho más elevada, ¿no? Pero ya más adelante les muestro bien y con fotos y todo de qué se trata esto. Bueno, hasta acá se entiende, ¿no? ¿Vamos bien, chicos? Bueno, sí creo que son temas que más o menos los manejamos, así que vamos a andar bien. Ahora, el posicionamiento de un punto cualquiera. Acá ya entramos en cómo hace este sistema para detectar un punto. ¿Qué es lo que hace? Bueno, en términos generales, lo que hace el sistema es que mide las distancias de los satélites que están en el espacio hasta el punto en donde nosotros estamos. Determina distancias, más bien, porque no las mide de forma directa. Ahora vamos a ver cómo hace. Dice que la medición se basa en el principio de determinación de tiempo de desplazamiento de una onda determinada. ¿Por qué? Porque podemos controlar el tiempo que tarda
la señal desde que sale del satélite hasta que llega al receptor. Eso lo podemos medir. O sea, puede medirlo el equipo. ¿Qué otra cosa conocemos también? La velocidad. Son ondas de radio, son ondas electromagnéticas que se mueven a la velocidad de la luz. Esa velocidad la conocemos. Entonces conocemos la velocidad, conocemos el tiempo, entonces podemos calcular la distancia, la velocidad por el tiempo. Entonces eso hace este sistema para determinar la distancia que hay hasta un grupo de satélites. A partir de eso puede determinar el punto. Pero vamos a seguir viendo un poquito más en profundidad. Ahí está, les tiré justo, ahí está la velocidad. Que los satélites se desplazan, las ondas de radio a 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el inconveniente acá? Que hablamos de altísimas precisiones, porque estamos hablando de que se mueven las ondas a la velocidad de la luz, y que con el tiempo, que ya de por sí que si la velocidad de la luz para nosotros es instantánea, un error en ese tiempo, pero por más leve que sea, nos va a producir un error grande en la medición de distancia. Ahí ya tenemos un inconveniente, y es lo que pasa. Les puse acá, dice, si se cometiera un error de un microsegundo, el error es de 300 metros. Es grande. Entonces, ahí ya tenemos un inconveniente. Y dice que tanto el receptor como los satélites generan un código que debería producirse al mismo tiempo. No voy a entrar mucho en el tema de las frecuencias, de los códigos, pero el satélite va generando códigos pseudo-aleatorios y el receptor también. En teoría están sincronizados los relojes, tanto el satélite como el del receptor. Entonces, cuando se genera un código en el satélite, debería generarse el código al mismo tiempo en el receptor. Esto no pasa exactamente así, hay un pequeño desfasaje, y ahí se puede controlar el tiempo en que demoró desde que salió hasta que llegó la onda. Pero esto nos genera un error. Hay un pequeño desfasaje, y esto es lo que llamamos error de reloj. Y es uno de los errores que produce esto que vimos el otro día con los drones, que cuando el dron despega de un punto, está usando solamente un navegador común para ubicarse, y cuando el que manipulaba el dron le da la orden de aterrizar en el mismo punto, el dron aterrizó un poquito más acá. Y cuando lo volvió a hacer volar, le volvió a dar la orden que aterrice en el mismo punto y ya aterrizó un poco más allá. Había un error, y ahí lo podíamos ver clarito. Eso ya lo había visto hace un par de añitos, hicimos una demostración con GeoVago en Salta. Pasó lo mismo también, pero ahí habíamos puesto una banderita, una pistita de aterrizaje bien linda, porque ellos en realidad tenían la forma de hacer que sea exacto el aterrizaje. Justo se confundieron con el control remoto, no sé qué problema tuvieron, y dijeron, bueno, vamos a usar el navegador común. Entonces, cuando el dron sale, le hicieron que haga un vuelo por toda la UNSA, y cuando vuelve aterrizó por allá, mucho más lejos que lo que vimos en el civil, los que estuvieron en la charla, mucho más lejos. Y nada, ahí nos dicen, miren el error que tiene el navegador GPS común, sin correcciones. Y por todas estas cosas, una de estas cosas es el error de reloj. Bueno, porque ¿qué pasa? Como vimos, los satélites tienen un reloj atómico con dos tecnologías diferentes, pero con una precisión de, dijimos, 1 segundo al millón y a los 2 millones de años, o sea, una bestialidad. Si nosotros tuviéramos que comprar GPS con relojes de ese tipo, no nos alcanzaría vendiendo la casa y todo lo que tenemos para comprar un GPS, digamos. Estaría fuera de nuestro alcance totalmente. Entonces le ponen relojes comunes. El satélite tiene unos de alta precisión, pero los navegadores tienen unos comunes. Serían incomprables. Y dice, bueno, para evitar esto es que se necesita la señal de 4 satélites. Igual ya les voy a ir contando de qué se trata. Porque cuando trabajamos con 3 satélites, se genera un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas en un principio, que son las de X y Z, que son las del espacio, digamos. Pero para poder solucionar este error de reloj, es que incorporamos este 4º satélite con una 4ª incógnita, y la única solución posible que se va a dar a este sistema de ecuaciones de 4 incógnitas es la ubicación del punto. Pero ya lo vemos enseguida un poquito más en detalle.
para que se entienda y más gráficamente para que puedan entender de qué estoy hablando. Pero hasta aquí, para que les vaya quedando en claro que para ubicar un punto como mínimo vamos a necesitar 4 satélites. A pesar de que se habla de triangulación, ¿no? Se habla de una triangulación que es de 3, ¿no es cierto? Pero acá estamos viendo que hay un factor más que nos obliga a que haya 4 satélites. Bueno, a ver si lo tengo acá. Acá está. Ahí está gráficamente. Dice, los procedimientos acá ya vamos más finos, ya hilamos más fino. Recién les tiré en términos generales cómo se ubica un punto, ahora vamos un poquito hilando más fino. Les dije que tenemos que conocer el tiempo que demora la señal en ir del satélite y conocemos la velocidad de propagación y con eso conocemos la distancia, ¿no? Eso se los dije recién. Vamos al gráfico este. ¿Qué quiere decir? Que a ver si nosotros estamos ubicados en este punto. Error del reloj. No, vamos con el puntero nomás. Ahí. Nosotros estamos acá, en este punto, ¿no? El satélite emite una señal y demora un determinado tiempo en llegar hasta acá. Desde acá hasta acá. El tema es que conocemos, bueno, la velocidad, conocemos el tiempo y a partir de eso el sistema calcula la distancia. Nuestro receptor, digamos, en este caso, que estaría recibiendo. El receptor nos da una distancia hasta este satélite, pero el inconveniente es que esta distancia es igual hacia cualquier orientación, o sea, me está tirando, el satélite manda una señal para todos lados, de acá se detecta que hay una determinada distancia y esa distancia es hacia todas las direcciones del satélite. A ver si con esto el satélite está en el centro, nuestro punto está por acá en la Tierra, planeta Tierra, por ahí, está bien, hasta ahí hay esa distancia, pero la distancia esa puede ser a cualquier dirección. Entonces hay una incógnita ahí. El punto de nuestra ubicación puede estar sobre cualquier punto de la superficie de esa esfera que se produjo, ¿sí? Hagamos de cuenta que la Tierra está acá, ¿no? Y nosotros estamos ahí. Está bien, hay tantos kilómetros hasta ahí, pero esos kilómetros pueden estar en cualquier dirección. Con un satélite hasta ahí no hacemos nada. Entonces, ahí es que entra en juego el segundo satélite. El segundo satélite también emite una señal. La señal es captada por nuestro receptor. Se controla el tiempo y a partir de ahí calcula una segunda distancia. Y pasa lo mismo. Esta distancia me está indicando que el punto que busca el sistema está en cualquier lugar sobre esa esfera. O sea, está el satélite, está el punto, llega la señal y en cualquier lugar con esa longitud está el punto. Pero ya tenemos 2 satélites. ¿Y dónde podría estar, dónde es más seguro que esté ese punto? En la intersección. Nuestra ubicación seguramente está en algún punto de la intersección de estas 2 esferas imaginarias, no son esferas imaginarias, ¿no? Con estas 2 distancias. Entonces, el punto está en cualquier lugar de intersección de esas 2 esferas. ¿Cómo anda, Caco? ¿Qué haces? Bien, bien. En cualquier punto de esa intersección, que nada, esto no lo puedo hacer que atraviese uno al otro, pero quedaría como una circunferencia, ¿no es cierto?, donde se cortarían las 2 esferas. Entonces ya se reduce el lugar en donde puede estar el punto que está buscando el sistema. Puede estar en cualquier lugar de esa circunferencia, de esa intersección entre los 2. Y eso lo vemos acá. Ahí. O sea que el punto de la ubicación en donde estamos nosotros, miren todo lo que hace el sistema, pero en un ratito, ¿no? Porque lo hace rapidísimo. Pasa que acá lo estamos desglosando un poco. En cualquier punto de esta circunferencia está nuestra ubicación. Porque acá hay una esfera acá y hay otra esfera del otro lado y esta es la intersección de las 2, donde se cortan las 2. Ya no es una superficie. Recién decíamos que la ubicación posible con un satélite era una superficie. La ubicación con el segundo era otra superficie, pero la intersección de las 2 ya no es una superficie, es una línea donde se cortan las 2, como si fueran 2 burbujitas.
Entonces el punto está en cualquier lado de eso. Entonces ahí entra en juego un tercer satélite, que yo tendría que haberlo hecho esto como superficie, lo hice como línea, pero en realidad es una superficie acá. Un tercer satélite, que corta también, entonces ya habría una esfera así, otra ahí, la intersección, y entra otra más en juego, ¿sí? Donde las tres se cortan, ya me está generando en realidad ya dos puntos posibles en donde pueda estar el punto que estamos buscando. Ya se reducen las posibilidades. Y hasta ahí el sistema dice, bueno, ahí sí ya tiene la capacidad del sistema de decir, bueno, pero este punto que está en esta parte está más alejado de la superficie terrestre, así que lo descarta y da este como válido. Entonces, bueno, ahí estamos con 3 satélites. Con 3 satélites ya ubicó el punto. Entonces decimos, está solucionado, pero no, porque nada en la vida es fácil. Siempre pasa algo. Más a mí que soy el rey de la gente, pero bueno. Siempre pasa algo. Entonces acá, ¿llegamos? No llegamos. Falta todavía un poquito. ¿Y cuál es el error? Bueno, el error del reloj habíamos dicho. Que resulta que en un momento determina el punto acá. Al ratito, no hay sincronización, me detecta el punto acá, después al ratito acá de vuelta, acá, y va cambiando continuamente. Y como dijimos, microsegundos me dan un error de 10 metros, 20, 100, 300, ¿sí? Es muy grande la variación. Entonces ahí es que entra el cuarto satélite. Ahí entra este cuarto satélite. Esta circunferencia que le puse acá tiempo está representando a 2 satélites, ¿no? Son 2 satélites y la intersección está. Este es el tercer satélite y acá entra el cuarto. Y acá sí, también el sistema empieza como, hablemos mal y pronto, a jugar, a hacer una interacción de cálculos ahí, hasta que llega a una única solución posible. Cuando llegue a esa única solución posible, es este punto en donde está la ubicación. Acá tendría que dibujar yo el planeta Tierra, chiquitito, y nosotros estamos ubicados en ese punto rojo. Es un poquito, yo trato de que sea un poquito gráfico para que se entienda, pero no sé. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, ¿no? Entonces son 4 satélites ahí, de manera que llegan a la ubicación del punto. Creo que esto es lo más complicado de este sistema, del tema GPS, de cómo por ahí explicar qué es lo que está pasando acá. Por supuesto, cuando hablamos de 4 satélites, eso es el mínimo, ¿no? Si tenemos 10, pero mucho mejor. Obviamente el sistema va a ser mucho más preciso a medida que más satélites tenga, que tengamos más cobertura, tiene más información, más datos, más distancias en las cuales puede hacer este juego de interacción, de interpretación de datos y de cálculo y llegar a una solución mucho más confiable. Acá les puse, esta la saqué hace un ratito antes de venir nomás. Ahí hay 3 satélites, pero en realidad esta imagen es la que nos indicaría la intersección de los 4. Ahí están los 4 satélites. La intersección nos da el punto en donde estamos ubicados. Y si tenemos 20 satélites, mejor. Y si tenemos 60 satélites, mejor todavía. 4 es el mínimo. Las fuentes de error. Hay errores. Hasta acá bien, ¿no? Me dijeron bien, ¿no? Bueno. Hasta acá. Errores que se producen debido a la atmósfera. Tanto factores climáticos como los factores en sí mismos de la atmósfera en sí misma. Sabemos que tiene una composición y que esa composición va a hacer que la luz o que las señales se comporten de manera diferente, que haya una refracción, que ya lo vieron en física. Entonces eso hace que la señal se vaya desviando y nos produzca algún tipo de error también. No va a haber un mayor tiempo, digamos, desde que la señal sale del satélite hasta que llega al GPS. El error de reloj famoso que acabamos de hablar, interferencias por reflexión de las señales, errores orbitales, ya vamos a ver bien todo esto, y la geometría de los satélites visibles. Ahora vamos viendo uno por uno con esto, a ver qué pasa. El error de reloj, creo que ya hablamos demasiado de eso, no vamos a seguir hablando del tema, pero es la diferencia que hay entre los relojes que tienen nuestros equipos con los que tienen los satélites.
La refracción. A medida que las ondas electromagnéticas van atravesando la atmósfera, se van produciendo desviaciones por el efecto de la refracción, que les dije recién. Entonces eso va a hacer que la señal demore más de llegar entre el satélite hasta nuestro equipo. Y tenemos dos regiones principales, dos esferas, que son lo que es la troposfera y lo que es la ionosfera, ¿no? Esas son las que principalmente las que actúan sobre la señal del GPS. Acá saqué un grafiquito que muestra bien qué es lo que pasa. Ahí tenemos lo que es la troposfera, lo que está en azul más oscuro, en la parte baja. No dice acá, pero es esta. Y tenemos la ionosfera, que está acá. Y ahí vemos cómo la señal va cambiando, ¿no? El sentido, la dirección, a medida que atraviesa la atmósfera. Entonces, esto me produce un error. Puede ser un error chiquito, un error grande, pero hay un error en sí que se produce. Y ya lo vamos a cuantificar enseguida, les muestro un cuadrito. ¿En qué se traduce eso? Errores de las efemérides de los satélites. Bueno, hay fluctuaciones en cuanto a lo que son las fuerzas de gravedad. Ustedes vieron en la clase que vimos geoide, la verdadera forma de la Tierra. En realidad ese modelo geoidal es un modelo gravitacional también, porque se basa en eso, digamos, las diferentes fuerzas de gravedad en distintos puntos de la Tierra. Entonces, si vemos que hay una variación de las fuerzas de gravedad, las fuerzas gravitatorias, quiere decir que la órbita de nuestro satélite también, en su movimiento alrededor del planeta, va a ser sometido a diferentes fuerzas de gravedad también. Entonces eso va produciendo algunos errorcitos que en teoría los vamos corrigiendo, se van corrigiendo con las estaciones de control, pero se producen igual. También se puede hacer algún tipo de corrección si se requiere de forma posterior, ¿no? Porque el sistema de por sí es como que va prediciendo la órbita terrestre, que es lo que llamamos efemérides ahí, esta predicción que se produce en dónde va a estar el satélite en un determinado momento. Pero si nosotros tenemos los datos ya de cuáles fueron las posiciones reales de la órbita en ese momento, podemos llegar a hacer algún tipo de corrección. Eso se puede hacer. Entonces, bueno, hay que tener esos datos actualizados si es que los necesitáramos. No es nuestro caso, pero si los necesitáramos se podría hacer, si trabajáramos con esto. Ahora, errores por trayectorias múltiples. Esto quiere decir que la señal rebota por hay algo que está haciendo interferencia. Puede ser un edificio, puede ser un alambrado, no sé, unas cadenas que estén cerca, un cableado de alta tensión. Puede haber algo que haga que se produzca este tipo de error. De hecho, hace un tiempo me pasó, estaba tomando datos cerca de un alambrado y justo cerca del alambrado se me iban las cotas para cualquier lado. La verdad es que desconozco hasta el día de hoy qué pasaba. Debe haber algo ahí, pero yo necesitaba tomar las cotas en ese lugar y la señal, o sea, me daba un valor que no correspondía, digamos. No sé, yo tomaba acá y me daba, no sé, 180.1 y tomaba acá que estaba a la misma altura y me daba 180.90. Me tiraba como 80 centímetros de desnivel y estaban al lado, pero era justamente en una parte, en un área. Algún tipo de interferencia había, no sé cuál, porque estaba en el campo y había un alambrado, pero pasaba. Bueno, ese tipo de errores pueden pasar, acá lo ven, acá puse una edificación, un alambrado, pero bueno, hay que considerar eso que puede llegar a pasar. Trayectorias múltiples. Entonces está la señal que llega directamente desde un satélite al receptor y está la señal que rebota y llega. Eso pasa también, pero es normal que pase, en mayor o menor medida. Y también por eso es que tienen que trabajar es una debilidad del GPS, que tienen que trabajar en zonas despejadas. En una oportunidad me habían pedido, pero solamente no como agrimensor, porque no soy agrimensor, pero querían saber nada más en dónde estaban los límites de un terreno, que ya habían hecho trabajo con un agrimensor, pero querían poner unas estaquitas para ver bien dónde. No lo pude hacer porque las arboledas me lo impedían. Al final inclinaba el equipo, tiene una tolerancia de inclinación, pero no se podía. Me daba un punto acá, al rato me lo daba allá, al rato. Imposible. Sí, ese es un defecto que tiene, una debilidad, digamos, de este sistema,
el tema de la cobertura, tiene que tener buena señal. Y acá viene otro tema que dice la geometría de los satélites observados. La configuración geométrica, o sea, está bien, tengo la cobertura de 4 satélites, pero ¿en dónde están esos 4 satélites? No es lo mismo que yo tenga mi receptor acá y que los 4 satélites estén ubicados acá, en el horizonte de los 4, a que yo esté acá y tenga un satélite ahí, otro acá y otro ahí, bien distribuidos con ángulos grandes. Eso me está dando una mucha mayor cobertura, me está dando esa distribución de satélites. Así como les puse en el gráfico ahí de forma esquemática, si tenemos todos con ángulos muy chicos entre ellos, la cobertura es mala. Si tenemos ángulos de mayor amplitud, la cobertura es buena. Entonces esa geometría también, que muchos equipos nos dan la posibilidad de poder ver eso, qué tipo de cobertura estoy teniendo. Y acá les decía este cuadrito, más o menos con un aproximado a cuánto puede equivaler el error de cada uno de los factores que está influyendo en la medición. Tenemos el error del reloj del satélite de 0 a 3 metros, que en realidad creo que se quedó corto, puede ser más. Perturbaciones del satélite, 0 a 1, error en las órbitas, 1 a 5 metros. Refracción ionosférica, 0 a 10 metros, miren la cantidad, 10 metros puede irse por el tema de la ionosfera. La troposfera, 0 a 2 metros. Ruidos, alguna interferencia en el receptor, 4.8, y algunos otros, 0.5. O sea, sumamos los 3 más 1 más 5 más 10 más 2 y se nos va, es un error grande. ¿Vieron? Por eso los navegadores comunes tienen implícitamente, ya tienen estos errores y nos sirven para tomar información en general, pero por ahí para hacer un levantamiento es que acudimos a otros instrumentos, como el nivel, ya los que estuvieron trabajando, por eso no son tan confiables. Si hablamos de un navegador común. Las ventajas, le hablé de las debilidades, pero las ventajas son estas. Posicionamiento en 3 coordenadas, latitud, longitud y la altitud, ¿no? La disponibilidad durante 24 horas, como les decía, en cualquier hora del día ustedes tienen que tener cobertura. Cobertura para todo el planeta, no importa en dónde estén, van a tener cobertura, no es como el celular, esa es la diferencia abismal que hay con un GPS y por eso el precio también. La operación en cualquier condición climática, porque más allá de que haya un error o no, ustedes van a tener cobertura, tienen cobertura. Puede abastecer un número ilimitado de usuarios, no se va a caer el sistema, por eso es que el receptor solamente recibe señal y gracias a eso es que el número es ilimitado de usuarios. Y el posicionamiento dinámico, porque si bien dijimos que yo puedo necesitar las coordenadas de un punto o puedo tener las coordenadas e ir hacia un punto, también me permite determinar posiciones a medida que me muevo, que es lo que nos deja hacer el GPS cuando vamos en un auto, ¿no? Que vamos y nos va marcando cuánto falta, tiempo estimado en llegar, distancia, todo eso, ¿no? Bueno, el posicionamiento es dinámico, nos va marcando en tiempo real la ubicación en donde estamos. También ustedes el error ese lo deben haber visto cuando que a mí me pasó hace pocos días. Me mandan la ubicación de una reunión en una avenida principal. El tema es que, claro, la avenida es un poco ancha, pero no tanto, y me daba, cuando llego había una casa. Y digo, pero qué raro que sea acá, porque no. Y bueno, el tema es que llegó gente, había como un café al frente, llega gente, pero yo no los conocía, entonces conocía a los que me dijeron que vaya a la reunión, pero no a los que estaban en el café, no eran. Y resulta que la reunión era en el café, pero el GPS me marcaba la casa, pero puntualmente me marcaba ahí la vereda, todo. Y ese es el error el error del reloj, o el error en sí que tienen los navegadores, de varios metros, puede ser de 10 metros, de 15, de 5, de 3, o sea, pero varía así. Entonces muchas veces uno le tira una ubicación y en realidad es un poco más allá. Ahora, hablando a nivel planeta, de 6 metros es poquísimo, igual, pero por ahí para hacer un levantamiento más preciso ya nos faltaría un poquito de precisión. Siempre que las calles son iguales. Por ahí las cuadras están muy cercanas una a la otra y ahí el GPS se pierde y siempre suele arruinar la ubicación. Claro. Claro. O por ahí si son zonas muy rurales,
directamente no las lee porque no hay registro. No hay Tiene registro. como dos registros y te dice que no se puede ubicar correctamente. Claro, Que eso pasa más cuando uno hace trading. Claro, que sí, como te sí, dice sí, sí. tanta, pero en realidad. bueno, el otro día nos subimos al Cerro Cimarrón. Fuimos de ida bien al pelo con el track. Cuando volvimos, nos marcó ese camino y después se actualizó y ya, chau, ya estábamos en otra ladera de otro cerro, digamos. El tema es que, claro, había un precipicio tremendo entre el cerro y el otro y como una hora para arriba para volver por el otro lado, entre ir y volver eran como 2 horas, entonces ya estábamos ahí. Tuvimos que empezar a buscar otro sendero para volver a pasar al otro, perdimos otra hora ahí hasta que, bueno, menos mal que no nos agarró la noche, pero pasa por estas cosas, porque no íbamos, tenemos GPS, pero no lo habíamos llevado, habíamos ido con estos equipos y bueno, de todas maneras el GPS igual tiene también ese error, a pesar de que lo que cambia con los celulares básicamente, creo que hay celulares que tienen GPS, no, desconozco, pero creo que hay celulares que tienen GPS, pero la aplicación que usa el celular hace una triangulación también, pero con las antenas cercanas. Entonces trabaja de una forma similar, pero con las antenas. Y por eso es que cuando no hay cobertura, quedamos, ahí queda buscando. Claro. Pero bueno, es más o menos lo mismo. ¿Qué aplicaciones? Bueno, se los pongo de forma así, muy básica, porque creo que ya todos conocemos las aplicaciones en sentido general que tiene un GPS. Guiar al destino, que elegimos en el mapa, para lo que sea, una fiesta, un turístico, lo que necesitemos. Calcular la posición actual y almacenar la posición actual en la memoria, para guardar una dirección, para guardar algún punto de interés, podemos hacerlo. Y acá comienzo a hablarles un poquito de los distintos equipos que podemos encontrar. Tenemos los navegadores comunes. Estos tenemos acá en la cátedra, estos amarillitos. Son los navegadores comunes, un poco más antiguos, tienen la pantalla en blanco y negro. Hay otros que son más actuales, los deben haber visto, ya con la pantalla en colores, que ya uno ve bien las imágenes satelitales. Todo eso ya depende del software que tenga cada equipo. Pero son los navegadores comunes. Acá, ya me parece que ya es un GPS diferencial, un poco antiguo, pero ya es un equipo más sofisticado, porque este es un receptor y este es un controlador. Y acá tenemos este de acá. Y este hombre que está acá ya tiene un equipo, un GPS de tipo diferencial, ya son equipos mucho más complejos y que la precisión en este caso puede llegar al centímetro. Acá sí. Acá ya hablamos de precisiones al centímetro. ¿Y por qué pasa esto de que podemos lograr estas precisiones al centímetro? Si habíamos dicho que con un navegador es imposible tener una precisión de menos del metro. Bueno, es porque en este caso estamos trabajando con 2 receptores. El GPS, bueno, esto se llama DGPS o GPS diferencial. Se trabaja con 2 receptores. Un receptor que funciona como base y un receptor que funciona como receptor móvil, que es el dinámico. El que funciona como base se queda quieto, estático, y con el móvil es que nos vamos a ir trasladando y vamos a ir tomando los puntos que nos resultan de interés. El receptor base, nosotros podemos conocer las coordenadas, cargarle esas coordenadas, o que la base misma ya sea una estación que tenga las coordenadas conocidas, ya de alta precisión. Entonces, a partir de esa base se van transmitiendo las correcciones al GPS móvil. Igual ya les cuento más en detalle esto. Acá lo pueden ver, visualizar mejor. Tenemos por un lado esta base que recibe señales de los satélites de la misma manera que el móvil, pero el móvil es el que va a ir con nosotros y vamos a ir tomando puntos. La base se queda quietita. A esa base podemos conocer las coordenadas, podemos calcular las coordenadas o tener algunas coordenadas como de referencia en ese punto, pero de coordenadas conocidas, digámosle así para que se entienda. Se supone que si estos dos receptores están a una distancia prudencial uno de otro, o sea, incluso de varios kilómetros, ¿no?
Si es una base que ya les voy a mostrar de uso civil, puede ser hasta 8 kilómetros, depende del equipo. Se supone igual que los errores debido a los distintos factores que acabamos de ver, los de refracción, los de señales múltiples, los de reloj, todo, si los tengo acá, también los tengo acá. Da por hecho que más o menos estamos trabajando en un mismo ambiente, entonces son unos errores similares. Entonces, de acuerdo a las coordenadas fijas que ya le di a la base, que son conocidas, y las diferencias que tengan esas coordenadas con las que va calculando de acuerdo a los satélites, van a haber diferencias mayores o menores, qué sé yo, si es de más 1, de menos 1, de más 2, de menos 2, le va a ir transmitiendo esas correcciones al móvil que está acá. Eso puede ser en tiempo real o puede ser diferencial propiamente dicho. Ya, ahora les cuento un ¿Estos poco. son los que utilizaron lo de los drones para que el dron no tenga el error? Para que el dron no tenga el error tiene que estar enlazado a una base de este tipo, a una de estas. Entonces, esta base se supone que está trabajando en las mismas condiciones que el dron y le va transmitiendo el error al dron en tiempo real. Entonces, ahí sí, el error en este caso es al centímetro. Hay mucho menor error en sentido horizontal, que es menor al centímetro incluso, 0.5, 0.6, y en sentido vertical, en altitud, ahí sí a veces hay un error de 1 centímetro, 2, pero que igual ya es mínimo, es muy poquito. Y acá podemos diferenciar dos maneras de trabajar, lo que es el posicionamiento diferencial post-proceso y el otro que es el diferencial en tiempo real. Volvamos al... Uy, se tildó. Se tildó. Se tildó la máquina. Me hace bullying. Ahí está. Va, se cerró. Ahí vamos. Ahí está. Ahí está. Bueno, en postproceso, justamente es cuando termino de trabajar, nos llevamos el equipo a la casa, vamos a trabajar al gabinete y ahí, con la información que fuimos tomando a campo, se hacen las debidas correcciones. Dice, la base contrasta la posición calculada con la posición de referencia móvil, lo que les iba diciendo, va a hacer un contraste ahí en tiempo, si bien en tiempo real, pero podemos hacer las correcciones después. Entonces, se van haciendo las correcciones y cuando llegamos con un software que ya tiene el equipo, que ya viene de fábrica, pueden procesar esa información con ese software y ya les da las coordenadas correctas. Pero se hace de forma a posteriori. ¿Sí? Recolectamos los datos de campo, nos vamos al gabinete, procesamos esa información en un software que ya lo tiene el equipo y ya nos da las coordenadas correctas con ese error mínimo al centímetro. La mayoría de los equipos hace 10 años atrás trabajaban así. Y está por otro lado lo que es diferencial en tiempo real. Lo mismo. Ahí sí, estamos en el campo. Tenemos una base, tenemos nuestro rover o móvil, vamos tomando puntos y de acuerdo a las coordenadas que tiene esa base y a las que va calculando respecto a los satélites en ese momento, va calculando un error y le va transmitiendo en tiempo real el error al móvil con el que vamos tomando datos y ya lo vamos cargando directamente ya corregido, ya están corregidos. Y ahí está, ahí les puse, ese equipo es mío. Este es un ejemplo porque en realidad lo que es diferenciar en tiempo real hay varios equipos diferentes con algunas diferencias, pero bueno, este es el sistema RTK. Esto es lo que necesitaría, que me decía el dron, para enlazarse a esta base, esta que está acá, a ver, los chicos están conectados, esta base de acá, para poder tener el error al centímetro. Ahí sí sale y vuelve del mismo lugar. Exactamente. Y esto es lo que llamamos móvil o rover. Y esto que de acá es el control, la controladora.
Entonces esto está conectado acá por Bluetooth, se conecta este también por Bluetooth y por medio de ondas de radio se van comunicando entre la base y el móvil. Ahí sí, uno ya se evita un montón de trabajo, facilita mucho lo que es la topografía a campo, todo lo que ustedes han estado haciendo con el nivel, no sé si llegaron a usar algo de teodolito, pero con el nivel y con el clímetro, distintos métodos de toma de datos, se lo hace con esto. Acá ya podemos medir un montón de cosas, ángulos, tomamos los puntos, los descargamos y sobre eso ya vamos trabajando. Y las correcciones, como les digo, en tiempo real hacen que el error sea el centímetro. Ahora, si yo agarrara, apago la base y solamente trabajo con el móvil, es igual que un navegador común. Voy a tener el error de 5 metros, de 10, de lo que haya. Pero acá está mal llamado, lo puse ahí, les puse GPS RTK, pero en realidad este no es un GPS. Igual, en GPS funciona de esta manera diferencial, como les dije, todo, eso es GPS, ¿sí? Pero hoy en día, la mayoría de los equipos ya que trabajan a este nivel de precisión, ya no son GPS, sino que son GNSS. Ahí les puse Sistema Global de Navegación por Satélite. ¿Y qué engloba este GNSS? A todos los otros sistemas. Porque hablamos, cuando comenzamos la clase, les conté que GPS era un sistema, el de los yankees, el norteamericano. Porque como todos dijimos, esto fue con fines bélicos, como le decía el profe Dante hace un ratito, está diseñado para tirar los bombazos, ¿no? Y justamente los rusos no se iban a quedar con que los yanquis tengan esta tecnología y ellos no, y los chinos tampoco, y los europeos dijeron, bueno, de a un hito no podemos, pero entre todos hagamos algo. Entonces cada uno fue generando su propio sistema, y así salen el sistema, el Beidou, el GLONASS, que es el de los rusos, el Galileo, que es el de la Unión Europea, y el GPS, que es el norteamericano. Entonces hay distintos sistemas. ¿Qué permiten estos equipos GNSS? Trabajar con todos estos satélites, no se limitan solamente a usar los 24 satélites que están en 6 órbitas, sino que agarran todos los que puedan, agarran los de Beidou, los de GLONASS, los de Galileo. Entonces estás trabajando en una medición con 60, 70 satélites de cobertura en tu equipo, con mucha más precisión. Bueno, la mayoría de los equipos, topografía, hoy en día trabajan así, son sistemas GNSS. Este es un equipo GNSS, este es el SOT G3 GNSS. Pero claro, dice, entonces me compro ese. Claro, la diferencia está en el precio. Este a mí me costó en su momento, hace 2 años, 3, $7.500, pero no era el precio, en realidad era $10.000. Pasa que después hubo ahí yo había pedido uno de 7.500, que era un modelito más viejito, digamos, y justo se les acabó, no tenían en stock, y yo ya le había pagado, y la empresa dijo, bueno, igual te mandamos, porque ya habías pagado. Es como que fuiste a comprar un fitito y te mandaron un Ferrari, así. Sí, mucha mala suerte. Y bueno, entonces estos equipos trabajan con todos estos sistemas al mismo tiempo. Acá, bueno, el GPS ya estuvimos viendo más o menos la descripción. Esto lo saqué del Centro Argentino de Cartografía, estas imágenes. El GLONASS, miren, también tiene 27 satélites, dice este sistema, 23 operativos, 1 de respaldo, 1 en mantenimiento, 2 en fase de prueba. Bueno, acá hay mucha información de eso. El GLONASS, el Galileo, está compuesto por 24 satélites en 3 planos orbitales con 4 satélites en cada plano. Vuelan un poquito más alto, están en una altura mayor que el GPS. Beidou, el de los chinos, miren, 30 satélites tienen. Sí, así que bueno, son distintos sistemas que hay. Y bueno, ya casi terminamos. Contarles nada más que, a modo de ejemplo, ya en lo que es topografía en sí, vimos en sentido general, ¿no es cierto?, de uso civil, para qué usamos el GPS, pero en topografía no les había contado.
Específicamente podemos hacer todo lo que es el levantamiento para hacer planos de curvas de nivel, toda esta información lo podemos hacer directamente con el GPS, este tipo de GPS, los que son los de RTK, los diferenciales. Si hablamos de un navegador, se puede, sí, pero van a tener mucho error, es decir, no va a ser una información confiable si están solo con el navegador, pero con este tipo de equipos sí. Se pueden hacer buenos replanteos. En este caso, acá estaba construyendo un canal, este es un trabajo que hice en la zona en Anta, en Salta. Acá le estaba marcando al maquinista el ancho del canal y la línea guía, la línea central, ¿sí? Entonces por medio del GPS también le iba marcando al operario del tractor la altura a la cual tenía que rellenar o cortar el terreno, porque acá tenía que hacer una cama, una terraza, un terraplén, como para que se entienda, sobre el cual después se iba a hacer el canal. Entonces había partes que había corte, partes que había relleno. En este caso había un poquito de relleno, yo con un marcador le marcaba al tractorista hasta dónde tenía que rellenar, y con la estaquita le marcaba la línea central, ¿no? del canal. Este es un trabajo, son como 9 kilómetros de canales que se hicieron grandes. Ahí tenemos ya donde ya estaban trabajando. Ya se había hecho después la cama que les digo, el terraplenamiento. Después ya se pasó con la zanjadora y se iban armando los canales. ¿ves? Y acá ya lo estábamos probando, sentando un poquito a ver si había quedado bien. Y bueno, quedó al pelo. Varias veces se va marcando, porque se hace una primera marca grosera en donde se marca a los costados. Después ya una vez que hace ese terraplenamiento ahí, se marca con las estaquitas chiquititas ya exactamente a la altura que tiene que ir el terraplén, y se vuelve a pasar la pala, y así hasta que quede una cama perfecta. Digamos, una vez que queda perfecta esta cama mal llamada entre comillas, ahí recién se pasa la zanjadora. Bueno, todo esto se hizo con GPS, gran parte por lo menos. Hay muchas cosas también con nivel, pero gran parte se hizo con GPS. Por la rapidez, eran muchísimos kilómetros, no se podía entrar con vehículos, así que era todo caminar, hasta que después hice hacer unas calles bien después al costado y ya podía circular. Acá este es un levantamiento para lo que es melgas de riego. Son melgas muy grandes también en una zona, en una finca vecina, ahí en la misma zona. Tienen 25 metros de ancho, por algunas melgas tienen hasta 1200 metros de largo, cosa que es totalmente atípico porque, digamos, en teoría no pueden tener más de 300, 400 porque si no hay pérdida de agua, pero bueno, ellos trabajan así, 800, 900 metros, 1200 de largo. Bueno, también para ir delimitando dónde se iban a ir, estas ya están armadas, dónde se iban a ir haciendo los bordos, y para ir viendo bien el tema del relieve, ¿no? Las pendientes y todo eso. Y ahí tenemos ya otra melga ya funcionando. Y después en este caso otro ejemplo, modo de ejemplo también para marco de cultivo de plantación de cítricos, que también directamente se van replanteando las líneas. Ustedes en la controladora ponen las líneas, van haciendo las paralelas y con eso van poniendo las estacas directamente, y después ya el producto final son los cítricos plantados. O sea, esta tecnología le facilita muchísimo el trabajo. Y esto, por último, modo de ejemplo también, cuando tomé el primer punto para hacer esta obra. Comenzamos, tomé estos puntitos acá, hice el primer relevamiento, y esto después se transformó en eso, digamos, que un canal que deriva el agua para una finca vecina, que la aprovecha para el riego y demás, y acá va a ir otra compuerta que va para otro canal, para otro lado, pero bueno, así comenzó, intermedio, y así terminó, ¿sí? Todo también con GPS. Así que bueno, para que vean que, ¿para qué es que le enseñamos esto? No es porque somos malos nomás, sino que tiene un porqué y muchas utilidades que bueno, pueden al día cada día lo usan más. Claro, Los celulares. con los celulares todo el tiempo. Así que bueno, hasta ahí, si no tienen dudas, chicos, estamos. Bueno, espero que se haya entendido nomás. Cualquier cosita me consulta. Alt F11. Dame. A ver.
Ahí está. ¿Ahí cortó la grabación? Ahí te tiene que decir stop. Te tiene que dar la opción para frenar la grabación. F11. ¿De qué pesa? O control F11.